esta regulación, porque muchas veces cuando realizamos contratos mercantiles no hablamos de contratos, es decir, lo más común que podemos hablar es de establecer un contrato, es decir, un formato perfectamente bien establecido en donde intervienen dos o más personas y obviamente en donde vamos a estar llevando a cabo nuestra negociación, las cláusulas obviamente en donde se van a estar dando lo que se permite, lo que no se permite, y por otro lado también lo que de alguna manera está prohibido y si es que se acaba el contrato, que puede darse como una consecuencia. Entonces, es como que lo más común que podemos estar denostando el hecho de que estemos celebrando esta especie de contratos, ¿no? Un contrato de compraventa, un contrato de suministro, como lo veíamos incluso la clase pasada con la cuestión de los actos mercantiles, una cuestión de construcción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero viene otra regulación que también nos permite a nosotros poder ejemplificar y jurídicamente establecer una relación jurídica en cumplimiento de una obligación, que son los títulos de crédito. Estos son documentos, fíjense bien, y esto apúntenlo porque es muy, muy importante. Los títulos de crédito son documentos, y así como la frase lo dice, anótenlo, que traen aparejada ejecución, traen aparejada ejecución. ¿Esto qué quiere decir? Que estos documentos por sí solos valen. No necesitas, vuelvo a repetir, no necesitas ningún testigo, no necesitas otro documento para probar que este título de crédito es verdadero, no lo necesitas, porque la propia ley les otorga esa facultad a estos llamados títulos de crédito. Los más claros y vivos ejemplos de los títulos de crédito son lo que hoy conocemos como el pagaré, la letra de cambio y el cheque. Tres tipos de documentos que pueden ejemplificar la cuestión de estos. Es decir, vuelvo a repetir, el pagaré, la letra de cambio y el cheque. Pero estos tres documentos están regulados en una ley federal y esta ley federal se llama la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Vuelvo a repetir, estos documentos se encuentran regulados en la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Es una ley que de alguna forma va a regular a estos documentos para que, pues nosotros, en teoría, podamos celebrarlos. Ahora, ¿cuál es la ventaja de tener estos documentos antes de que me vaya la legislación? La ventaja de tener estos documentos es que, como en un principio lo manifesté, traen aparejada ejecución, no necesitas otro documento para hacerlo valer. Y algo bien importante, el documento es perfectamente exigible ante un juzgado. Existe un procedimiento que te va a permitir el poder exigir el cumplimiento de este tipo de documentos. Es decir, la ley faculta a aquel que es el tenedor del documento a poder exigirlo judicialmente si es que aquel que lo debe de pagar, pues no lo paga. Entonces, esto permite la facilidad de este tipo de documentos. Ahora, algo muy importante. Estos tres documentos, el cheque, la letra de cambio o incluso el pagaré, tienen una fecha de vencimiento. Esto es también importante. ¿A qué me refiero con la fecha del vencimiento? Siempre que estemos celebrando uno de estos documentos, a partir del momento en que yo lo celebre, debo de poner una fecha de pago o una fecha de terminación de plazo. A partir de la fecha de terminación de plazo, va a empezar a correr un término en el cual yo puedo exigir judicialmente estos documentos. El término genérico es de 3 años, es decir, por ejemplo, voy a poner aquí un ejemplo. Si el documento lo celebro hoy, 8 de mayo de 2020, y de alguna forma pido que me lo paguen el 15 de mayo de 2020, a partir del 15 de mayo yo tengo 3 años para poder exigir el cumplimiento de estos documentos. Es decir, de alguna forma, la propia ley me dice, no lo puedes reclamar en el tiempo
que tú quieras. No lo puedes reclamar en el tiempo que tú quieras, porque sí la ley te impone tiempo determinado. Por lo tanto, ¿qué va a estar pasando? Tú necesitas forzosamente, en este caso, exigirlo judicialmente durante esos 3 años. ¿Qué pasa si tú no exiges ese documento durante esos 3 años? Pues prácticamente el documento prescribe, es decir, deja de tener validez por sí solo, así como lo manifesté en un principio, de que el documento vale por sí solo. Posteriormente lo puedes exigir, la respuesta es sí, pero si ya pasaron más de los 3 años después de la fecha del vencimiento del documento, el documento lo puedes cobrar, pero ahora sí vas a necesitar otro tipo de documentos, o bien ahora sí testimoniales o testigos o cualquier otra situación que te permita de alguna manera probar que el documento es real. Y otra cosa que también es importante es que cuando, cuando sucede esto, eh, también es muy usual que también cambie el tipo de procedimiento, es decir, vamos a cambiar el tipo de juicio por medio del cual vamos a estar exigiéndolo. Y bueno, ahorita voy a presentarles, o voy a dibujarles cómo está el esquema para que no quede con algunas dudas y pueda entenderse un poco mejor. Vamos a poner aquí, voy a hacer un mapa conceptual, ahorita lo voy a desarrollar completo para que ustedes lo puedan estar visualizando y para que podamos ver cómo viene la cuestión de los títulos de crédito. Vamos a poner aquí en una parte superior la cuestión de títulos de crédito. Dentro de estos títulos de crédito voy a poner a 3. Aquí tengo 1, tengo 2 y tengo 3. El primero de ellos es la cuestión de, vamos a poner aquí, el pagaré. El segundo es la letra de cambio. Y el tercero es el cheque. Ahora, ¿qué pasa con los títulos de crédito? Otra vez regreso aquí. Y vamos a poner aquí en un texto pequeño. Documentos que tienen dentro el cumplimiento de una obligación. Punto. Documentos valen por sí solos. Lo vamos a poner aquí. Ahora, dentro de estos, también es importante lo siguiente. En el caso del pagaré y en el caso de la letra de cambio, estos dos documentos, vamos a ponerlos aquí. Deben de ser nominativos. ¿Qué significa la palabra nominativos? Que son celebrados a favor de una persona determinada, coma. Y en ese mismo sentido, el obligado a cumplirlo también es una persona determinada. Y lo vamos a poner aquí así. Ahora, ¿qué pasa con la cuestión del cheque? Este también va a tener una regulación diferente. En el caso del cheque, este puede ser de dos formas. Es decir, puede ser nominativo, y lo vamos a poner aquí. Un cheque puede ser nominativo, es decir, que signifique lo mismo, pero también el mismo cheque puede ser lo que conocemos como figura jurídica de al portador. Al portador.
significa la palabra al portador? Que puede ser expedido a cualquier persona. Coma, o bien no contiene en su integridad una persona determinada. Coma, lo puede cobrar cualquier persona. ¿De acuerdo? Entonces el cheque sí tiene esta doble facultad. Puede ser nominativo o puede ser al portador, mientras que en el caso del pagaré o la letra de cambio, estos sí forzosamente van a ser nominativos. Lo voy a poner con colores para que se pueda distinguir y resulte un poquito más fácil el poder tenerlos. Listo, ¿me pueden avisar cuando ya lo hayan terminado de copiar, por favor? Ya, profe, ya lo copié. ¿Ya? Los demás, chicos. Perfecto, listo. Vamos a esta parte. Bueno, entonces ya lo copiamos, ¿de acuerdo? Ya tenemos esta regulación. Ahora, no lo vayan a borrar, o mejor dicho, no lo vayan a cerrar de sus libretas porque voy a seguir ampliando este mapa conceptual. Vamos a seguir dibujando algunas cosas, ¿de acuerdo? Bueno, entonces vamos a ir a esta parte. No, lo voy a tener aquí y vuelvo a repetir, no lo vayan a cerrar. Si van a escribir, escriban en una hoja aparte, pero no vayan a escribir luego, después de su mapa, porque todavía me va a faltar seguir dibujando. ¿De acuerdo? Pero bueno, me voy a ir a esta parte. ¿Qué ley es la que nos logra permitir la regulación de los títulos de crédito? Y aquí vamos a ir a esta normativa. Aquí tengo la Ley de Títulos y Operaciones de Crédito. Lo voy a hacer un poquito más grande porque creo que está muy pequeño. Esta ley también, como les dije, y todas en materia mercantil ya son leyes muy viejas. El Código de Comercio que hemos visto en clase anterior data de la época del Porfiriato. Esta es de un presidente antes de Lázaro Cárdenas. Fue expedida en 1932 y bueno, hasta el día de hoy sigue vigente. Y esta ley de títulos y operaciones de crédito es la que nos va a permitir el poder dar la regulación de estos documentos. Ahora, algo bien importante cuando vemos siempre este tipo de cuestiones. Sobre esto, sobre la cuestión de la celebración de los títulos de crédito, tenemos que tomar en cuenta también las capacidades de las personas. Es decir, no cualquier persona puede obtener la celebración de un título de crédito, porque en caso de que lo llegue a celebrar, si no tiene la capacidad, podemos explicar que el documento puede ser nulo. Entonces, por lo tanto, es algo que también tenemos que estar nosotros percatándonos de que los individuos que vayan a celebrar este tipo de documentos pues sean completamente capaces de hacerlos. Ahora, aquí sí nos vamos a meter en un conflicto un poco fuerte, porque en el caso de las capacidades sí influyen muchas cosas, sí influyen demasiadas cosas. Y me voy a ir otra vez al mapa como lo tengo aquí. Lo voy a borrar y sí, lo voy a borrar y voy a celebrar un nuevo mapa conceptual para que también podamos ver estas situaciones. Entonces, tengo que tener esto, los títulos de crédito, puede ser pagaré, una letra de cambio, un cheque.
Estos dos van a ser completamente nominativos y en el caso del cheque puede tener esas dos vertientes. Puede ser nominativo o puede ser el portador. Ahora, para poder celebrar un título de crédito, es necesario observarnos en la cuestión de las capacidades. Voy a ponerle no guardar y me voy a ir a esta parte. Capacidades. ¿De acuerdo? Nosotros también logramos comprender que la propia ley nos explica qué requisitos debe de tener un individuo para poder celebrar documentos jurídicos. Y algo muy importante, y aquí quiero hacer mención en lo siguiente, porque existe una figura que en Puebla ya no existe, porque ya la modificación la hicieron desde el 17 de marzo de 2016, pero en otros estados de la República todavía sigue existiendo esta figura llamada emancipación, y que de alguna manera implica el poder explicarles cómo es que podemos determinar a una persona como completamente capaz para poder celebrar un documento. Y vean esta parte. Entonces, aquí tengo el tema de capacidad, me voy a poner aquí, capacidad, ¿no? Y me voy a ir aquí. La capacidad puede tener tres vertientes fundamentalmente. Puede ser una capacidad de uso, de goce, perdón, goce. Puede ser la de uso o ejercicio. O puedo tener la capacidad de dominio. Y vean, me voy a ir a la primera, 1 punto guión, pues bajo, 2 punto guión, bajo, 3 punto guión. Y tengo esta parte. Tengo tres tipos de capacidad que van a influir directamente en saber si un individuo es legalmente suficiente para poder celebrar un documento. Y vamos a ir a esta parte. Bueno, aquí voy a bajar acá. Mis tres capacidades. Bueno, lo voy a hacer un poquito mejor, ¿no? Lo vamos a poner aquí. Vamos a bajar. Y 3. Ahora voy con la capacidad de goce, voy a poner aquí, luego voy con la capacidad de ejercicio. Me falta una letra ahí. Y después voy con la capacidad de dominio. Y vamos a ver esta situación. La capacidad de goce es la facultad que todo individuo tiene, que la ley le otorga desde el momento de su nacimiento. Aquí vamos a poner una diagonal. O bien, cuando el sujeto cumple con una condición de la ley para obtener esas facultades. Vamos a ponerlo aquí, me voy a ir un poquito más, me voy a extender. Ahora, si ustedes quisieran saber, por ejemplo, ¿qué tenemos aquí? Pues vamos a poner derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, los derechos humanos, todos los tenemos. Incluso estos derechos, desde el momento en que nacemos, podemos obtenerlos, ¿no? Hoy hablamos de derechos humanos y la Constitución nos protege los derechos constitucionales, etcétera. Hay otra clasificación de derecho que podemos también ahí estar manifestando. Entonces, en pocas palabras te dice, es la facultad que todo individuo tiene y que la ley le otorga desde el momento de su nacimiento. ¿Qué tenemos desde el momento que yo, desde que yo nazco? Tengo derechos y tengo derechos constitucionales, derechos humanos y derechos constitucionales. Pero ¿qué es lo que sucede? Estos derechos y estas facultades que yo voy a tener, no puedo exigirlos cuando soy menor de edad. ¿Por qué no puedo exigirlos cuando soy menor de edad? Porque la ley también nos dice que los menores de edad no tienen la comprensión ni el raciocinio de comprender
los actos de naturaleza jurídica y la trascendencia que estos tienen en su vida cotidiana. Entonces, eso es algo muy importante. Todos desde el momento en que nacemos gozamos de esta capacidad de goce. Tenemos derechos. El problema es que no los puedo exigir por mí solo. Entonces, ahí tengo un problema y tengo un impedimento. No los puedo exigir por mí solo. ¿Qué es lo que sucede en el caso de los menores de edad? En el caso de los menores de edad, quien exige el cumplimiento de los derechos son los padres. ¿Por qué? Porque ellos tienen, y de hecho en clases de derecho familiar o derecho civil explicamos lo que conocemos como la patria potestad. Esta facultad legal de la patria potestad permite de que el padre puede guiar a su hijo, otorgarle valores, enseñarle, otorgarle un núcleo familiar y obviamente velar por los derechos que el propio texto constitucional le otorga. Y ahora tenemos una cuestión. Cualquier persona de los 0 días, ¿no? O del día primero de su existencia, hasta un día antes de los 17 años, ¿no? O un día antes, perdón, de cumplir los 18 años, literalmente solo goza de la capacidad de goce. Por sí solo no puede exigir sus derechos. Por sí solo no puede exigir sus derechos. Necesita necesariamente a su padre de familia o a su madre de familia. En dado caso de que ellos dos llegaren a faltar, entonces necesita a su tutor. Un tercero, en este caso, puede llegar a suplir esa ausencia de padres. Normalmente esa ausencia es suplida ya sea por los abuelos o en dado caso los tíos. Ahora, ¿por qué les dije hace un ratito esta parte? Bueno, porque antes, y esto lo aclararé, esta es una reforma del año 2018 en Puebla y en el Código Civil Federal todavía no se prohíbe, esto es algo muy importante. En el Código Civil Federal todavía no se prohíbe. Se prohibieron algunas cosas, pero la figura todavía sigue vigente en el Código Federal. Y me estoy refiriendo a la figura de la emancipación. Vuelvo a repetir, en Puebla ya no existe. En otros estados de la República seguramente sí, y a nivel federal todavía existe esta figura. ¿En qué consiste la emancipación? La emancipación es una figura jurídica que permite a los menores de edad el poder exigir sus derechos aún siendo menores y sin tener la necesidad de recurrir a sus padres o tutores. Sin embargo, esta figura jurídica dio mucho de qué hablar porque cuando un individuo se emancipaba, se podía casar, por ejemplo, ¿no? Aún siendo menor de edad y obviamente sin tener el permiso pertinente de su padre, porque tenía esta facultad de emancipación y podía celebrar muchas otras cosas como si fuera un adulto o un mayor de 18 años sin necesidad de intervención de sus padres. Pero ¿qué fue lo que sucedió tiempo después? Sobre todo en el tema de los matrimonios y otras cuestiones que de alguna manera los diputados a nivel local empezaron a cuestionar. En Puebla se prohibió esta figura y ahora los menores de edad, en el caso de Puebla, forzosamente si eres menor de edad necesitas la intervención de tu papá. Y ahora en el caso de Puebla, por ejemplo, ya prohibieron el poder casarte siendo menor de edad. Aunque tengas la autorización de tu padre, esta autorización ya no vale, porque la ley ya literalmente prohibió los matrimonios entre personas menores de edad. En otros estados de la República, esta figura todavía sigue, es decir, a lo mejor aquí en Puebla ya no, porque ya modificaron el Código Civil, pero en otros estados puede seguir vigente. ¿Por qué? Porque a nivel federal todavía no la quitan, es decir, solamente la restringieron, pero todavía no ha salido de la legislación mexicana. Pero bueno, después voy con la capacidad de ejercicio. Bueno, ¿qué es lo que pasa? La capacidad de goce me otorga los derechos, aquí ya los tengo. Entonces la capacidad de ejercicio, ahora sí, vamos a definir esta. Esta capacidad se obtiene a partir de los 18 años, y permite que un sujeto se valga por sí mismo. En ese tenor, podemos decir que el sujeto puede.
exigir sus derechos de goce ante tribunales judiciales o jurisdiccionales. Coma, o ante cualquier autoridad. Ahora, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, todos cuando cumples 18 años, pues ya no necesitas de tu papá ni de tu mamá, sino de que ya por ti solo puedes pedir que se te cumplan estos derechos humanos o derechos constitucionales, y si es que alguna autoridad lo viola, o incluso un particular que llega a violar alguno de estos derechos, tú lo puedes exigir ya ante tribunales. ¿Por qué? Porque ya eres mayor de edad, ya no necesitas la intervención de tus papás, porque ya literalmente dejaste, o la patria potestad de tus padres dejó de tener vigencia. Y a partir de que tú cumples 18, ahora tú eres el consciente de todo lo que haces y de todo lo que celebras. Ahora, ¿por qué tiene que ver, o por qué tenemos que tener esto a una situación de los títulos de crédito? Porque los títulos de crédito, y aquí vamos a poner acá, solamente se pueden celebrar cuando tú tienes esta capacidad. Aquí vamos a poner títulos de crédito. Es decir, si tú no tienes la capacidad de ejercicio, es decir, si no tienes 18 años cumplidos, todos los títulos de crédito que tú llegues a celebrar van a ser por consecuencia nulos. ¿Por qué van a ser nulos? Porque no tienes la facultad legal para poder celebrar los títulos de crédito, ya sea una letra de cambio, un pagaré o bien un cheque. Entonces, necesitas forzosamente esos 18 años cumplidos, y es por eso que es necesario que tengas esa capacidad de ejercicio. ¿Todo claro hasta aquí, chicos? ¿Sí se comprende? Sí, profe. ¿Sí? ¿Los demás, chicos? ¿Me pueden contestar, por favor? Sí, todo bien, profe. Sí, profe, sí se entiende, todo bien. Listo, bueno. Ahora, bueno, seguramente les habrá surgido la duda de cuál es la capacidad de dominio, ¿no? Bueno, lo vamos a poner aquí, lo defino y ahorita lo explico. La capacidad de dominio es aquella que te permite decidir, me equivoqué, decidir sobre el patrimonio. ¿De acuerdo? Aquella que te permite decidir sobre el patrimonio propio, le vamos a poner propio. Y en algunos casos, aquí voy a hacer una excepción, en algunos casos, vamos a poner aquí, el de un tercero. Vamos a poner, el tercero puede ser, otra vez, físico. Profe, ¿es demonio o dominio? Dominio, perdón. Ah, me equivoqué, perdón. Dominio. Me equivoqué aquí. Dominio, lo puse al revés. Demonio, no, perdón. Es dominio, ¿de acuerdo? Dominio. ¿De acuerdo? Bueno, títulos de crédito, nos vamos a la capacidad de dominio, y después es aquella que permite decidir sobre el patrimonio propio, o diagonal, un tercero, y el tercero puede ser físico o moral, o sea, una empresa. Pero para esto me llevaría un poco bueno, me tardaré un poco en la explicación, pero sí necesito dárselas porque también puede pasar. ¿De acuerdo? Bueno, ¿qué es lo que sucede en esta parte? Aquella que te permite decidir sobre el patrimonio propio de un tercero, y este tercero puede ser físico o moral. Ahora, ¿qué pasa con el tema del patrimonio? Y aquí el patrimonio también lo voy a aclarar porque a veces resulta ser un poco complicado de qué es lo que integra el patrimonio. Y vean esta parte. El patrimonio, de manera común, integra los bienes, pero no es lo único. Un patrimonio no solamente integra los bienes, sino también, ¿qué es lo que pasa? También integra los derechos y también integra las obligaciones. Entonces, integra todo eso. No crean que nada más es, bueno, tengo una casa, mi papá tiene una casa y yo quiero quedarme porque a lo mejor él ya va a fallecer, o me heredó mediante un testamento la casa.
Ah, pues qué padre, me quedo con la casa. No, porque quién sabe si tu papá tiene deudas. Y quién sabe también si las deudas pueden o están celebradas en los temas contractuales para trascender incluso después de la muerte. Hay deudas que aunque la persona muera, pueden seguirse cobrando para aquel que obtenga el beneficio de la herencia del papá o de la mamá. Entonces, por eso pongo esta situación de las obligaciones. No solamente es, bueno, mi patrimonio eso es lo que yo tengo, mi bicicleta, mi silla, por ejemplo, ¿no? Mi celular, y mi casa, ¿no? Y ya, ese es mi patrimonio. No, a lo mejor también tienes deudas, ¿no? Debes, por ejemplo, tarjetas de crédito, lo demás, eso también incluye dentro del patrimonio, eso también va dentro de esta parte. Ahora, ¿por qué digo que esta facultad de dominio, pues es aquella que te permite decidir? Porque ya tú decides si vendes, si rentas, si pagas, ¿no? Eso ya al final de cuentas lo decidirá cada individuo. Y esta capacidad de dominio, perdón, también la llegan a tener los mayores de 18 años. Es decir, tú no puedes decidir, obviamente, porque no comprendes jurídicamente, así lo establece la ley, no porque yo lo diga, sino porque la ley dice que los menores de edad no comprenden el alcance jurídico que cada una de estas figuras llega a tener. Entonces, necesitamos 18 años o más, ¿no? ¿Vamos bien? ¿Chicos? Sí, profe. Oiga, profe, por lo que entiendo es que si hay una obligación mediante un título de crédito de una persona que desafortunadamente fallece, en automático los hijos heredan la herencia, deben de pagar con los bienes que tenga el deudor. Aunque ya... Bueno, ahí voy a aclarar esa idea. ¿Quién me habló? ¿Me puedes decir tu nombre, por favor? Rigoberto Velázquez, para servirle. Ok, a ver, Rigoberto, mira, en el caso de la herencia, no heredas de forma automática. Eso no se hereda, el patrimonio no se hereda de forma automática. Para poder heredar, se dan dos situaciones. Tú puedes heredar por la vía testamentaria, es decir, a través de un testamento, o por la vía intestamentaria. No existe testamento y por lo tanto tienes que pelear con todos los que jurídicamente se encuentran en la misma posición que tú. Eso ya se hace a través de juzgado. Ahora vamos a ver esta parte. ¿Qué pasa con los testamentos? Es decir, por la vía testamentaria. La persona toma una decisión antes de morir sobre lo que va a pasar sobre su patrimonio. Y ahí él decide si lo otorga a una persona determinada o bien lo reparte entre varias personas, ¿no? Entonces, ahí no hay tanto problema. ¿Por qué? Porque el ya fallecido decidió antes de su muerte cómo iban a pasar todo ese cúmulo de elementos que integran el patrimonio y a qué personas de manera determinada iban a pasar. Por otro lado, en el caso de que pues, tu papá no haya celebrado un testamento, nos vamos por la vía intestamentaria. Pero ¿qué es lo que sucede por la vía intestamentaria? Ahí sí tenemos un problema. ¿Por qué? Porque ahí tú vas a pelear con tus hermanos, por ejemplo, si es que llegas a tener. ¿Por qué? Porque la ley te dice que todos los hijos tienen el mismo derecho. Todos los hijos tienen el mismo derecho. Por lo tanto, aquí no importa, ni siquiera importa si tú eres el mayor, o es el menor, o el del medio, no importa. Todos ante la ley están en el mismo orden. Después de los hijos, ahí viene el orden prelativo de la ley, te dice que está el cónyuge, es decir, tu mamá, ¿no? O tu papá, según quien haya fallecido. Después de ellos ya están los abuelos. Después, los familiares hasta el 4º grado en línea colateral. Ya vienen tus tíos, tus primos. Y después, ya hasta el final, el Código de Puebla establece que puede pelear esos bienes la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla o incluso el Ayuntamiento de Puebla. Entonces, tenemos 5 órdenes de preferencia en dado caso de que no exista testamento. Ahora, te seré sincero. Los casos cuando van a las vías intestamentarias tardan muchísimo tiempo en resolverse. ¿Por qué? Porque normalmente los hijos pelean. O bien, a veces hay tíos que quieren pelear. Este es un pleito a veces que dura años. Lo más fácil que se puede hacer, y eso se los digo a todos ustedes, es que celebren testamentos. Sus papás celebren testamentos. Es más, en el mes de septiembre, en el caso de Puebla, hay o existe una campaña de elaboración de testamentos. Entonces, si sus papás no tienen un testamento y acuden con un notario en el mes de septiembre, todo el mes de septiembre, porque eso se repite todos los años, de alguna manera esto genera que
tu papá evite esos problemas después de la muerte y de alguna forma, pues, otorgue y determine quién es el que, a quién se le va a quedar ese bien. Bueno, voy a contestar aquí unas preguntas que ya me surgieron, o ya me están realizando aquí en el chat. Bueno, antes de ir con las preguntas, ¿te resolví la duda, Rigoberto? Lo que pasa que yo no le pregunté eso, le pregunté que si el dueño de las propiedades, si firma un título de crédito y fallece, la deuda es a quien la absorbe o cómo se cobraría el beneficiario. Ah, ok, ajá, sobre esa parte. Bueno, en el caso del título de crédito, si en el testamento se faculta el título de crédito a una persona, por ejemplo, yo celebro un título de crédito con Juan, ¿no? Pongo un ejemplo, con Juan. Ok. Sí. ¿De acuerdo? Y yo soy el titular, es decir, a mí me deben de pagar, yo soy el acreedor del título. Okay. ¿Y qué es lo que sucede? Yo fallezco, pero yo le otorgo ese documento o heredo ese documento hacia mi hijo por el simple hecho de que lo estoy heredando por la vía del testamento. ¿Qué es lo que sucede? Ese testamento ya otorga a mi hijo para que él le cobre a la persona, obviamente, que me debe, ¿no? Ahora, ¿por qué ahora vamos a tener esta parte? Porque yo le estoy heredando el documento, es un derecho que forma parte de mi patrimonio. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué pasa en el lado inverso? Si en el documento yo celebré el título de crédito y la persona a la cual, o esa persona que me va a deber, fallece, pues ahí sí ya se rompe la obligación, ahí sí ya. ¿Por qué? Porque el deudor, obviamente, si fallece y ese no celebró ningún tipo de testamento, ni celebró nada, pues ¿qué sucede? Pues ahí se destruye como tal la obligación. El compromiso, ¿no? La obligación. Okay. ¿Perdón? Ajá, sí, está bien. ¿De acuerdo? Por eso te puse los dos ejemplos, ¿sale? Claro. Sí. ¿Qué pasa si a mí me deben de pagar, si yo heredo, mi hijo es el que lo cobra, pero si el que me debe muere, claro. Que me debe, ahí ya se queda, se muere el documento. La obligación ahí termina con el fallecimiento del deudor, por decirlo así. Ahora, esta parte de poder explicar las obligaciones después o post mortis, porque así le decimos nosotros, post muerte, resulta todavía un poquito complicado de explicar, pero sin ningún problema, si quieren, yo se los puedo dar, o sea, yo no tengo ningún problema en eso, ¿vale? Pero sí es tardado, explicar eso sí es tardado, yo creo que me llevaría como unas 2 clases, yo creo. Unas 2 horas, porque sí es bastante la regulación en ese sentido. Pero por lo menos ahorita te resolví la duda, Rigoberto. Sí, profe, todo bien, gracias. Bueno, voy a contestar otras preguntas que me formularon por escrito. Me dice, ¿por qué la benemérita? Me dice, Anaí. Bueno, es que así lo regularon los diputados. Por eso está en ese orden de preferencia. Primero, quienes tienen preferencia son los hijos. Después, el esposo o la esposa. En segundo lugar, esposo o la esposa. Tercer lugar, los padres en línea ascendente, es decir, abuelos y abuelas. Después, los tíos, los hermanos, que aquí estos ya son familiares hasta el 4º grado en línea colateral sanguínea. Eso también me tardaría un poquito explicarlos, pero en términos prácticos serían los tíos o los primos. Y ya hasta el final, ya si ninguno de estos llega a pelear, ya podría pelear en ese caso la Benemérita Universidad o el Ayuntamiento de Puebla. Entonces, pero ya es, obviamente, primero si ya se agotaron todos estos 4 primeros. Si no, pues ya entra la Benemérita. Por eso yo les decía, celebren testamentos. Es lo mejor que pueden hacer, celebrar testamentos. Porque incluso aquí les diré una noticia triste. En el caso de los hijos, yo les dije hace un momento, no hay orden de preferencia. ¿Y saben qué? También la ley no hace distinción entre los hijos nacidos dentro del matrimonio o bien nacidos fuera del matrimonio. ¿A qué me quiero referir? Que si tu papá no dejó testamento, en la pelea de los bienes que se tienen, van a entrar tú y tus hermanos que están dentro de ese matrimonio. Pero si tu papá tiene otros hijos por otro lado, ¿qué crees? Esos medios hermanos, de acuerdo a la ley, también tienen la misma igualdad que tú para poder pelear los bienes que tu padre está dejando sin testamento. Entonces, pues obviamente ustedes, ¿qué dirían? No, pues ¿cómo van a entrar otros hijos? Pues sí, pero la ley lo otorga. Ahora, esta es una cuestión que vino con una reforma, porque antes, ¿no? Por ahí estoy hablando de la época de los 90s, por ahí antes del 95, que es cuando cambia el Código Civil de Puebla,
sí se hacía una distinción entre hijos naturales y no. Los hijos naturales eran los nacidos dentro del matrimonio y de alguna forma cuando pasaba alguna muerte, la ley otorgaba una preferencia a los hijos naturales, es decir, a los hijos nacidos dentro del matrimonio, en contra de los que no habían nacido dentro del matrimonio, obviamente. Pero cuando viene la reforma del código, en el 95, pues, ¿qué sucedió? Pues obviamente cuando viene esta reforma, lo que empezamos a tener es que se rompe esa distinción entre hijos nacidos dentro del matrimonio y los que no, y ahora la ley los establece a todos en un símbolo de igualdad. Entonces, ¿qué crees? Aquí ni siquiera importa si eres nacido del matrimonio o no, simplemente si eres hijo de aquel que falleció, nosotros le decimos del de cuyos, pues que prácticamente, ¿qué sucede? Pues también van a poder pelear esos bienes. Entonces, pues de alguna manera, pues es así como se van a estar dando estas situaciones. Pero bueno, aquí voy sobre esta parte. Entonces, logramos comprender, para poder tener o celebrar un título de crédito, forzosamente necesitamos esta capacidad de uso de ejercicio y necesitamos tener estos 18 años cumplidos. ¿Vamos bien hasta aquí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, ahora, algo también importante que también influye en la celebración de los documentos. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, ya voy a borrar porque necesito poner ahora esta parte. Ahora, ¿qué pasa si se celebran títulos de crédito por personas que de alguna manera se pueden declarar incapaces? Y ahora también, ya les di las capacidades, ahora voy con las incapacidades. Algunas formas por las cuales alguien puede firmar un documento y puede decretarse nulo también. Un título de crédito, te pueden firmar un título de crédito, también se puede decretar como nulo. ¿De acuerdo? Bueno, entonces voy a ponerle nuevo, no vamos a poner no guardar. Y me voy a ir a esta parte, incapacidades. Incapaz. ¿De acuerdo? Bueno, los incapaces solamente son dos. Aquellos que son de la forma natural y aquellos que son incapaces legales. Y ahorita les explico cómo viene esta parte. 1 punto y guión, 2 punto y guión. Ahora, ¿qué pasa con las personas? Vean, la incapacidad natural es algo que viene en el Código Federal de Procedimientos Civiles. Es una ley federal que nos establece cómo es que una persona, aun y a pesar de que te firme un título de crédito o un contrato, ese título de crédito o contrato puede decretarse como nulo. Y nos establece estas dos incapacidades. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Podemos tener la incapacidad natural y podemos tener la incapacidad legal. ¿Cuál es la incapacidad natural? Vamos a poner aquí. Cuando el sujeto tiene una enfermedad que lo limita en su comprensión, o bien distorsiona la realidad. Entonces, ahí tenemos la capacidad natural, es decir, puedo presentar una enfermedad, puede ser un Alzheimer, un cáncer, ¿no? Es decir, estas enfermedades que de alguna manera son crónico-degenerativas y que tienen una consecuencia, sobre todo a nivel neuronal. ¿Qué es lo que sucede? Cuando llega a pasar eso, a pesar de que una persona te firma un título de crédito, un documento, la letra de cambio, un pagaré, el simple documento puede decretarse como nulo. Y esto también pasa porque también una ocasión me tocó en un asunto, eso ya tiene tiempo, como unos 5 años, en donde un hijo le hizo firmar un pagaré a su papá que ya tenía un problema neuronal que ya lo dejaba sin comprensión al señor. Pero por eso lo explico, porque también esto puede pasar, es decir, las incapacidades también influyen en la celebración de los títulos de crédito. Si la persona que lo está celebrando es completamente incapaz, pues ¿qué es lo que sucede? Ya tenemos esta facultad de decir, ¿sabes qué? No, el documento, aunque esté hecho, tiene que nulificarse, y tiene que nulificarse porque el señor ya no comprende como tal qué fue lo que hizo o el acto que realizó. Y por otro lado, la incapacidad legal, esta se obtiene cuando un sujeto ha sido declarado como incapaz mediante un juicio de interdicción.
Cuando un familiar se percata que su familiar como tal ya no está en pleno goce de sus aptitudes mentales, puede pedirle ante un juzgado que obviamente se declare como incapaz. Y ya cualquier acto jurídico que esta persona llegue a celebrar después de la sentencia de este juicio de interdicción, ya completamente puede ser nulo. Si decide firmar un documento, un título de crédito, un contrato o incluso celebrar un testamento, el documento quedará como nulo. ¿Por qué? Porque ya ha sido declarado incapaz legalmente. Entonces, vean esta parte. El hablar de los títulos de crédito no es tan sencillo. Influyen muchas cosas para poder decretar si son válidos o no en esa primera instancia. Ya después, bueno, ya bien vamos a las particularidades de los documentos, pero esta es la primera parte, cómo se dan las celebraciones. Si comprendo la celebración, si es que cumple los requisitos o no, para que yo pueda decir que un título de crédito es válido o no. O bien, puedo nulificarlo desde un inicio o puedo desacreditarlo desde un inicio. ¿Ya lo copiaron? Sí, profe, oiga, solo una duda. Dígame. ¿Este es juicio de qué? Interdicción. Ah, ok, gracias. Interdicción. Es un juicio de interdicción. Y eso decreta a una persona como incapaz. Y ya obviamente cuando se pasa esto, si es que esa persona firma documentos como un título de crédito, el título de crédito es nulo. ¿Por qué es nulo? Porque la persona ya ha sido declarada como incapaz por vía judicial. Pero tenemos estas dos, también se puede declarar a una persona como incapaz si naturalmente ya tiene alguna enfermedad crónico-degenerativa que ya le distorsiona la comprensión, o sea, ya el sujeto ya no comprende al 100% lo que está realizando o bien el entorno en el cual se encuentra. ¿De acuerdo? Sí, para poderse manifestar la persona como incapaz natural debe de demostrar ante el juez las enfermedades, ¿no? Me imagino. En efecto, eso sí es verdad, Rigoberto. En efecto, lo que tú dices es verdad. Cuando hablamos acerca de la discapacidad natural, pues obviamente, ¿qué pasa, no? Es decir, tenemos que demostrar, si es que llega a haber un problema por algún documento celebrado que le quieran cobrar a la persona y que tú digas, oye, pero pues ya es inválido, o sea, date cuenta cómo está el señor, hay que demostrar la enfermedad, ahí sí. Por eso es ahí sí se recomienda, por ejemplo, si alguno de ustedes llega a tener un familiar grande y a lo mejor de repente les dice, no, es que me debe tanto o me firmó tal documento, ¿no? ¿Qué es lo que deben de hacer? No, lleva siempre su historial médico. ¿Por qué? Porque de alguna manera eso te permite demostrar que la persona pues ya no está apta para poder celebrar documentos que traigan una obligación por consecuencia. Entonces, pues sí, los estudios, las determinaciones médicas, eso es sumamente importante, siempre hay que guardarlo. Así es. Okay. Listo, chicos. Bueno, yo creo que aquí dejo la clase, la próxima, que es el día lunes, no, miércoles. Ahora sí voy a ir viendo las particularidades, ya sea de un pagaré, de una letra de cambio, pero ya me voy a referir a la ley de cómo se llenan, qué deben de tener, y bueno, esa parte ya la estaremos viendo la próxima semana. Pero era muy importante que les dijera cómo van a darse los ámbitos de validez, si son válidos o inválidos, para poder incluso descartar un documento desde un inicio, o bien saber que sí me voy a enfrentar a un problema futuro con las consecuencias que eso trae, pero esto ya lo estaremos viendo de forma particular la próxima clase. ¿Existe alguna duda, compañeros? No, ninguna. ¿Listo? Bueno, ahorita que termine la sesión, porque ahí tuve un problemita también con mi computadora y ahorita lo volví a presentar. Ahorita no tardo más que, yo creo que en una hora ya está esta clase y está la clase del miércoles en la plataforma. Pero les digo, fue por ahí un error que tuve, y de hecho no sé cómo corregirlo porque sigo teniendo, o el sistema de Windows me sigue actualizando el equipo y eso me está causando problemas. Pero ahorita yo creo que voy a ver cómo, si no voy a tener que formatear el equipo. Pero ahorita en una hora están las dos clases ya ancladas en la plataforma. ¿Está bien? Sí. Oiga, profe, ¿se va a quedar tarea Les de pido, hoy por favor, que o contesten la lo encuesta, ensayo? chicos, que ya está disponible, la encuesta que ya está disponible, y bueno, esto sería todo por mi parte. Oiga, profe, ¿se va a quedar tarea de hoy Sí, o solo lo sí, del ahorita ensayo? subo también, ¿de acuerdo? Ahorita subo todo. Ah, ok. Gracias.
¿De acuerdo? Listo, nos vemos, hasta luego.